Listo, muy buenas tardes estudiantes. Vamos a ver el día de hoy en Ciencias Sociales el último tema, que es el buen vivir con perspectiva integral de vida. Entonces nosotros sabemos que el buen vivir en Quichua es el Suma Causay, proveniente obviamente de la región andina. ¿Listo? Que significa equidad, igualdad y justicia. ¿Listo? Vamos a ver qué significa o qué nos perdón, que nos quiere decir que es el desarrollo dentro del buen vivir. Es un concepto que cambia en todas las épocas, ¿verdad? El concepto de desarrollo. Puede ser desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural, y bueno, en sí ese es el tipo de desarrollo en cada época. Ahora, ¿en qué está enmarcado este tipo de desarrollo? Es en el desarrollo sobre todo más humano, más humanista. El desarrollo implica la construcción de una sociedad cimentada en principios democráticos que garanticen sobre todo los derechos humanos y brinden los servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas dentro de un territorio, en específicamente dentro del Ecuador. Cuando nosotros nos mencionan o nos dicen necesidades básicas, nos lleva a maquinar en que nosotros, para poder tener o satisfacer nuestras necesidades básicas, debemos tener sobre todo la salud, el trabajo, y de ahí sí podemos tener lo que es, obviamente, el agua, la luz, el teléfono, el internet, muchas cosas más. Ahora, en esta época, el desarrollo que cambia en cada época es un derecho que ahora es indiscutible, el de ahora, del siglo XXI, es el Internet. Sí, el Internet y tener un medio de comunicación, puede ser una computadora de escritorio, una laptop y hasta un teléfono. Ese es, obviamente, cambio de época. ¿Con qué? Con esta problemática que tenemos ahora, hoy en día. ¿Listo? Es nuestro derecho tener datos móviles o Internet en nuestra casa. ¿Listo? Y las necesidades básicas, obviamente, que nosotros ya sabemos. ¿Listo? Otra pregunta que nos dice, ¿por qué los países buscan el desarrollo? Muy bien. A diferencia de muchos países que ya están desarrollados, otros, más que otros, y sobre todo en Latinoamérica, que es uno de las regiones con más desigualdad, sobre todo, que hemos hablado ya de este tema, los países buscan un desarrollo que involucren mucho entre la economía y los derechos. O sea, que tengan todos por igual, en una sociedad, todos por igual. Pero sobre todo, cumplen con programas, con organizaciones que hacen que el gobierno de turno haga cumplir esos derechos. Ahora tenemos cuatro características dentro del por qué buscan el desarrollo de un país. Los estados, países, naciones, el trabajo conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo implementan políticas públicas para superar los desafíos. O sea, realizando más obras y involucrando eh, más empresas para una mejor productividad dentro de un país. Por ejemplo, la pobreza, el desempleo, el subempleo, la desnutrición infantil, reestructuración económica primaria y exportadora y extractividad que causan graves efectos ambientales. O sea, todo esto de aquí es un desafío que tiene obviamente un Estado. Todos los estados tienen esto, todo, absolutamente todos. Lo dicho anterior se vuelve un obstáculo para la consecución del desarrollo humano. O sea, dentro de un país, de un estado, si es que hay este tipo de características, sobre todo el de la pobreza, el desempleo, subempleo, desnutrición infantil, etcétera, es imposible que un país crezca. ¿Por qué? Porque en sí, cuando hay eso, la pobreza, hay tipos de características, ¿verdad? Pobreza extrema. Y dentro de la pobreza extrema, el Estado tiene que intervenir, porque dentro de eso puede ser que las personas dentro de una comunidad establecida comiencen a tener fallos, ¿no es cierto? Que significa que se involucren a robar, se involucren a asesinar, a violar, a la trata de personas, infinidad de cosas. Cosa que a eso le llevan a la cárcel. Y la mayor parte de personas que están en desempleo, subempleo y pobreza comienzan
hacer actos no establecidos o malos. Y que el Estado, para poder desarrollar, significa que también tiene que invertir en los privados de libertad, y ahí es la economía donde va también, ¿no es cierto? Fuente de economía dentro de un país. Entonces, cuando no haya ninguna de estas características, puede reestructurarse o la economía puede avanzar. Sobre todo el gobierno, los gobiernos que estén de turno dentro del Ecuador, tienen que implementar mucho el desarrollo, sobre todo, y de la industria. Listo, vamos a ver cómo se mide el desarrollo. Vamos a ver qué nos dice. El desarrollo, a ver, un momentito, ya. Se mide en el índice de desarrollo humano de cada país, valorando sus avances en cuanto a la consecución por sus ciudadanos. Tres fundamentales objetivos que constan de lo siguiente: tener una vida larga y saludable. Así, para poder tener esto, se busca sobre todo tener los servicios o los servicios básicos, ¿verdad? Y sobre todo tener salud y trabajo para poder tener esto que es la vida larga y saludable. Adquirir conocimientos, que significa la educación, sobre todo para poder ser eh, desarrolladores positivos. Disfrutar de un nivel de vida digna o digno. Significa todo lo resto. El resto es tener una vida y adquirir conocimiento. Para poder disfrutar de un nivel de vida digna significa involucrarnos mucho a la educación y al trabajo, ¿verdad? Para que posteriormente tener un trabajo digno y a la misma vez que cumpla nuestras perspectivas y a la misma vez podamos tener algo propio, ¿sí? Según el PNUD del Ecuador, del desarrollo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del Ecuador, con base en datos del 2015, mantiene un alto índice de desarrollo humano, ocupando el puesto 89 entre 188 países. Esto data del 2015. Ahora, las últimas estadísticas que he visto yo, Ecuador bordea en el puesto 114 y va para abajo todavía, dentro del desarrollo todavía. Igual, otros países están en lo mismo. Dentro de Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica, que son más de 20 países, hay, está en el puesto número 8 entre los 10 países del desarrollo humano. Sí, entre los 10 países o entre los 10 países con un programa de desarrollo humanista. ¿Listo? Y todavía está decreciendo, se va para abajo. ¿Por qué? Porque las malas administraciones convierten en un país que no esté desarrollándose como. Bueno, el buen vivir o el summa causale. En el artículo 275, el régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, social y cultural, ambientales que garantizan la realización del buen vivir. O sea, se es amigable con nuestra naturaleza y la naturaleza les proveerá de los diferentes tipos de recursos que ustedes necesitan. Esto quiere decir el suma causal, ser amigable con la naturaleza. A través de la planificación del desarrollo de inversión pública, tenemos lo siguiente: el Estado ecuatoriano se encamina a superar los graves desequilibrios de la equidad social y territorial, o sea, dando trabajo, en sí trabajos a la mayor parte de población que está desempleada con su empleo, y a la misma vez respaldando o en sí rescatando la soberanía nacional, energética y alimentaria. Los objetivos más importantes que tenemos para el desarrollo de un país, en el artículo 276, nos dice mejorar la calidad de vida y la esperanza de vida. O sea, en América Latina, dentro y está el Ecuador, bordea entre 70 años un hombre, ¿listo? Sexo masculino. Y una mujer, sexo femenino, bordea entre 73 y 75 años, promedio de vida de una mujer y de un hombre. Construir un sistema económico y justo, lo que estábamos hablando hace un momento, donde todas las personas tienen obligaciones y derechos y sobre todo tienen un derecho a trabajar, ¿listo? Mantener un ambiente sano en todo lugar, ¿listo? Donde no haya, donde es un país donde obviamente
el transporte público, el transporte, sobre todo el de limpieza, parques en buen estado, los policías siempre estén a nuestras órdenes, ¿qué más? Un buen trabajo, un ambiente laboral sano, eh, poder tener o de gozar de una vivienda digna, la alimentación sana, estar sanos obviamente, por fuera y por dentro. Eso de ahí no. Garantiza la soberanía nacional, que significa el respeto sobre todo con nuestros ciudadanos y también el proteger las áreas verdes, o sea, ser amigable con la naturaleza. Promover la diversidad cultural significa el respeto con los diferentes tipos de etnias que hay dentro del Ecuador, enzimas autóctonas, ¿listo? O aborígenes que existe dentro del Ecuador. Eso es en sí sobre el summa causal. Vamos a ver qué nos dice. Aquí están nuestras obligaciones, ¿listo? Las obligaciones generales o los deberes generales dentro de la Constitución del buen vivir en el artículo 277. Garantizar los derechos de las personas y la naturaleza. Al igual que de la naturaleza, las personas también tienen, obviamente, sus derechos, sus deberes. Obviamente, nosotros debemos cuidar nuestro medio ambiente. Obviamente, es igual al no arrojar a basura, eh, la tala indiscriminada de los árboles, el estar incendiando por cualquier cosa, quemar. Listo, dirigir y regular la planificación para el proceso de desarrollo. O sea, ser equitativos en, en algunos aspectos. Generar y ejecutar políticas públicas, producir bienes, crear y mantener infraestructuras, impulsar el desarrollo de actividades económicas, promover la ciencia y tecnología en artes. Todo esto de aquí está los deberes del Estado. ¿Sí? Comúnmente para que esos deberes del Estado tengan un mejor desarrollo dentro de un país. Punto. Nada más.